La ciudad de Guanajuato despertaba bajo un sol implacable aquella mañana de agosto de 2015. Las calles empedradas del centro histórico ya comenzaban a llenarse de turistas y vendedores ambulantes, mientras las campanas de la Basílica Colegiata resonaban marcando las 8 de la mañana. En el barrio de San Javier, alejado del bullicio turístico, dos niñas idénticas de 11 años se preparaban para lo que sería su última aventura juntas. «Marina, date prisa, ya casi son las 8:30», gritó Sofía desde la cocina mientras untaba frijoles refritos en una tortilla. Su hermana gemela apareció en el umbral, con el cabello negro azabache aún despeinado y los mismos ojos color miel que compartían desde el nacimiento. Ya voy, no es como si la biblioteca fuera a desaparecer», respondió Marina acomodándose la mochila rosa que llevaba a todas partes. Su madre, Carmen Mendoza, observaba a sus hijas desde la estufa mientras preparaba el almuerzo para su esposo. Las líneas de preocupación en su rostro se habían acentuado en los últimos meses, desde que la fábrica textil donde trabajaba Roberto, su marido, había anunciado recortes de personal. «Niñas, quiero que regresen antes de las 2 de la tarde, sin excusas», dijo Carmen, secándose las manos en el delantal floreado. «Y no se alejen del centro, ¿me oyeron?» «Sí, mamá», respondieron las gemelas al unísono, esa sincronización perfecta que siempre desconcertaba a quienes las conocían. Las hermanas Mendoza eran conocidas en el barrio no solo por su parecido físico imposible de distinguir, sino por su inseparable vínculo. Donde iba una, iba la otra. Compartían no solo el rostro y la voz, sino también una conexión que iba más allá de lo común entre hermanos. Sofía, nacida 3 minutos antes, tendía a ser la líder, la más aventurera. Marina, por su parte, era la voz de la razón, la que siempre consideraba las consecuencias antes de actuar. «¿Segura que quieres ir a ese lugar?», preguntó Marina mientras caminaban por la calle Cantarranas, esquivando los charcos que había dejado la lluvia de la noche anterior. «Papá dijo que esa biblioteca lleva cerrada desde antes de que naciéramos». Sofía ajustó las correas de su mochila verde y sonrió con esa expresión traviesa que Marina conocía demasiado bien. «Justamente por eso, piénsalo, Mari, una biblioteca abandonada, llena de libros antiguos que nadie ha tocado en años. ¿No te da curiosidad?» «Me da más miedo que curiosidad», admitió Marina, pero siguió caminando junto a su hermana. Siempre era así. Sofía proponía las aventuras y Marina, a pesar de sus reservas, las seguía. El camino las llevó por el mercado Hidalgo, donde los vendedores ya pregonaban sus mercancías. El olor a carnitas recién hechas se mezclaba con el aroma de las flores frescas y el cilantro. Doña Esperanza, la vendedora de frutas que las conocía desde bebés, las saludó con su característica calidez. «Mis gemelitas hermosas, ¿a dónde van tan temprano?» «A la biblioteca del centro, doña Espe», respondió Sofía, omitiendo deliberadamente el detalle de que se trataba de la biblioteca abandonada. «Qué bueno que les guste leer, niñas. Aquí les va», dijo la mujer, entregándoles 2 manzanas rojas. «Para el camino». Las hermanas agradecieron el gesto y continuaron su trayecto. Marina mordisqueaba su manzana con nerviosismo mientras observaba cómo las calles se volvían más estrechas y menos transitadas conforme se alejaban del mercado. Los edificios coloniales mostraban el desgaste del tiempo. Pintura descascarada, balcones oxidados, ventanas con vidrios rotos cubiertos por cartón. «Sophie, esto no me gusta», murmuró Marina cuando doblaron en la calle Temescuitate. «Mira este lugar, está muy solo». Pero Sofía ya había divisado su objetivo. Al final de la calle, parcialmente oculta por la hiedra salvaje y los años de abandono, se alzaba la antigua biblioteca municipal Fray Diego de la Magdalena. El edificio de 2 pisos, construido en el siglo XVIII, había sido en su momento uno de los repositorios de conocimiento más importantes de la región. Ahora, con sus ventanas tapiadas y su fachada cubierta de grafiti, parecía más un mausoleo que un templo del saber. «Ahí está», susurró Sofía con una mezcla de emoción y respeto. Un candado oxidado colgaba de la puerta principal, pero las cadenas que debían asegurarlo yacían en el suelo, cortadas hace mucho tiempo. La puerta de madera maciza, carcomida por la humedad y los insectos, estaba entreabierta, como una boca oscura invitando a los curiosos a entrar. «No deberíamos», insistió Marina, agarrando del brazo a su hermana. «Sofía, por favor, algo malo puede pasar».
Sofía se volteó hacia su gemela y tomó su rostro entre las manos, un gesto que habían compartido desde pequeñas cuando una necesitaba tranquilizar a la otra. Mari, somos las hermanas Mendoza. Juntas podemos con todo, ¿recuerdas? Además, solo vamos a echar un vistazo rápido. 5 minutos y nos vamos. Marina cerró los ojos y suspiró. Conocía esa determinación en la voz de su hermana. No había forma de disuadirla. 5 minutos, ni un segundo más. Las niñas empujaron la pesada puerta, que chirrió como un lamento antiguo. El olor que las recibió fue una mezcla de papel mohoso, polvo acumulado y algo más, algo indefinible, que hizo que Marina se estremeciera. La luz del sol entraba a raudales por las grietas en las tablas que cubrían las ventanas, creando haces luminosos donde danzaban millones de partículas de polvo. El vestíbulo principal de la biblioteca era impresionante incluso en su estado de deterioro. Un mostrador de recepción tallado en madera de mezquite dominaba la entrada, mientras que a ambos lados se abrían pasillos flanqueados por estanterías que llegaban hasta el techo. Los libros, cubiertos por décadas de polvo, permanecían en sus lugares como soldados en formación, esperando lectores que nunca llegarían. «¡Mira esto!», exclamó Sofía, acercándose a una vitrina rota donde se exhibían manuscritos antiguos. Las páginas amarillentas mostraban textos en español antiguo con ilustraciones detalladas de la vida colonial. Marina, a pesar de su miedo inicial, no pudo evitar sentirse atraída por el lugar. Había algo magnético en esos pasillos silenciosos, en esos libros que guardaban secretos de generaciones pasadas. Se acercó a una estantería y pasó el dedo por los lomos, dejando un surco en la capa de polvo. Historia de la Fundación de Guanajuato, leyó en voz alta. Crónicas de la Guerra de Independencia. Sofía, estos libros deben valer una fortuna. No vinimos a robar, respondió su hermana desde el otro lado del vestíbulo. Vinimos a explorar. Las gemelas se adentraron más en la biblioteca, maravilladas por la arquitectura colonial, los arcos de medio punto, las columnas de cantera rosa, los techos con vigas de madera que aún mostraban rastros de su antiguo esplendor. En lo que había sido la sala de lectura principal, las mesas y sillas yacían cubiertas por sábanas blancas que el tiempo había vuelto grises. Fue entonces cuando Marina lo vio. En una de las paredes, parcialmente oculto por una estantería caída, había algo escrito con lo que parecía ser pintura roja, o al menos Marina esperaba que fuera pintura. Las letras, trazadas con mano temblorosa, formaban una frase que la heló hasta los huesos. «No todas las puertas deben abrirse». «Sofía», llamó con voz temblorosa, «ven a ver esto». Su hermana se acercó y observó la inscripción con el ceño fruncido. «Probablemente lo escribió algún vagabundo para asustar a los curiosos», dijo, aunque su voz había perdido parte de su confianza anterior. Un ruido repentino la sobresaltó. Provenía del segundo piso, un golpe seco seguido de lo que parecían ser pasos. Las gemelas se miraron, el miedo reflejado en sus rostros idénticos. «Vámonos», dijeron al unísono, pero cuando se giraron hacia la entrada, descubrieron con horror que la puerta por la que habían entrado estaba cerrada. No recordaban haberla cerrado tras ellas. «Debe ser el viento», sugirió Sofía, aunque ambas sabían que no había corriente de aire en ese lugar sellado. Corrieron hacia la puerta y tiraron de ella con todas sus fuerzas, pero no cedió. El pánico comenzó a apoderarse de Marina, que golpeó la madera con los puños. «¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude!». «Cálmate», dijo Sofía, aunque ella también temblaba. «Debe haber otra salida. Las bibliotecas siempre tienen salidas de emergencia». Los pasos en el segundo piso se hicieron más nítidos, como si alguien caminara deliberadamente, sin prisa. Las niñas se tomaron de las manos, ese gesto que las había acompañado desde el vientre materno, y comenzaron a buscar otra salida. Recorrieron pasillos laberínticos entre las estanterías, encontrando más inscripciones inquietantes en las paredes. Los libros recuerdan. El conocimiento tiene precio. Algunos secretos devoran. Cada frase aumentaba su desesperación. En su búsqueda frenética, llegaron a una sección de la biblioteca que parecía diferente al resto. Los libros aquí estaban mejor conservados, como si alguien los hubiera cuidado. Una mesa en el centro mostraba señales de uso reciente. Una vela consumida a medias, papeles con anotaciones incomprensibles y, lo más perturbador, fotografías. Marina tomó una de las fotografías con mano temblorosa. Mostraba a dos niñas, también gemelas,
vestidas con ropas de otra época, tal vez de los años 50. Sostenían libros y sonreían a la cámara, pero había algo extraño en sus ojos, algo que no encajaba con sus sonrisas. «Sophie, mira la parte de atrás», susurró Marina. En el reverso de la fotografía, con letra cursiva descolorida, se leía «Las hermanas Ramírez, desaparecidas el 15 de agosto de 1953. Nunca salieron». Las manos de Sofía temblaron al tomar otra fotografía. Más gemelas, esta vez de los años 70. El mismo mensaje escalofriante en el reverso. Había docenas de fotografías, todas de hermanas gemelas, todas con fechas diferentes, todas con la misma terrible conclusión. «Tenemos que salir de aquí ahora», dijo Sofía, su voz quebrándose por primera vez. Los pasos del segundo piso habían cesado, pero ahora escuchaban algo peor, un murmullo, como de muchas voces susurrando al unísono. Las voces parecían venir de los propios libros, de las paredes, del aire mismo. Las niñas corrieron sin dirección, el pánico nublando su juicio. Los pasillos de la biblioteca parecían multiplicarse, crear nuevos caminos que no existían antes. La luz del sol que entraba por las grietas comenzó a debilitarse, aunque por la hora no debería anochecer aún. Fue entonces cuando encontraron la escalera, una escalera de caracol que descendía hacia lo que parecía ser un sótano. La lógica les decía que no bajaran, que los sótanos no tenían salidas, pero las voces susurrantes se hacían más fuertes detrás de ellas, y el instinto de huir era más poderoso que la razón. «Juntas», dijo Marina apretando la mano de su hermana. «Siempre», respondió Sofía. Comenzaron a descender. Los escalones de piedra estaban húmedos y resbaladizos. El aire se volvía más denso con cada paso, cargado de un olor a pergamino antiguo y algo más, algo orgánico y desagradable. Las paredes de piedra rezumaban humedad, y extraños símbolos habían sido grabados en ellas, símbolos que parecían moverse bajo la tenue luz. Al llegar al final de la escalera, se encontraron en una cámara circular. Las paredes estaban cubiertas de nichos, y en cada nicho había libros, pero no libros comunes. Estos parecían estar hechos de materiales extraños, algunos con cubiertas que parecían piel humana, otros que pulsaban como si tuvieran vida propia. En el centro de la cámara había un pedestal, y sobre él, un libro abierto. Las páginas estaban en blanco, pero mientras las gemelas observaban, comenzaron a aparecer palabras, escritas por una mano invisible. «Bienvenidas, hermanas Mendoza. Las hemos estado esperando». Marina gritó y jaló a Sofía hacia las escaleras, pero éstas habían desaparecido. Donde antes estaba la salida, ahora solo había una pared sólida de piedra. «¿Qué es este lugar?», sollozó Marina, abrazándose a su hermana. Sofía, por primera vez en su vida, no tenía respuesta. El libro en el pedestal continuaba escribiéndose solo. «Esta biblioteca colecciona conocimiento, todo tipo de conocimiento. El conocimiento de los libros, sí, pero también el conocimiento de las almas. Las almas gemelas son especialmente valiosas. Dos mentes idénticas, dos corazones que laten al unísono. Su conocimiento, sus experiencias, su misma esencia, serán preservadas aquí para siempre». Las voces susurrantes se hicieron más claras. Eran voces de niñas, docenas de ellas, tal vez cientos, todas gemelas, todas atrapadas en ese lugar imposible. Las hermanas Mendoza se abrazaron más fuerte, sus lágrimas mezclándose mientras el libro continuaba su macabra escritura. «No tengan miedo, no hay dolor en la preservación, solo transformación. Sus padres las buscarán, sí, la policía investigará, pero nunca encontrarán este lugar. Esta cámara existe entre los espacios, entre las páginas de la realidad, y ustedes, queridas niñas, se unirán a nuestra colección». Los libros en los nichos comenzaron a brillar con una luz antinatural. Las voces de las gemelas atrapadas se volvieron más urgentes, algunas suplicando, otras riendo con una alegría demente. Marina y Sofía retrocedieron hasta quedar contra la pared, sin lugar a donde huir. «Promete que no me soltarás», susurró Marina. «Nunca», respondió Sofía, entrelazando sus dedos con los de su hermana. «Pase lo que pase, estaremos juntas». El brillo de los libros se intensificó hasta volverse cegador. Las gemelas cerraron los ojos, aferrándose la una a la otra, como habían hecho desde antes de nacer. El último pensamiento coherente de Marina fue para su madre, que las esperaría en vano a las 2 de la tarde.
El de Sofía fue una disculpa silenciosa por su curiosidad fatal. Cuando la luz se desvaneció, la cámara estaba vacía, excepto por 2 nuevos libros en uno de los nichos. Sus cubiertas idénticas mostraban los rostros de las hermanas Mendoza, congelados en un grito eterno. En el pedestal, el libro maestro agregó una nueva entrada. Marina y Sofía Mendoza, gemelas, 11 años, desaparecidas el 15 de agosto de 2015, preservadas en la página 2837 de la colección eterna. Arriba, en la Guanajuato del mundo real, Carmen Mendoza miraba el reloj de la cocina. Las 2:30 de la tarde. Sus hijas nunca llegaban tarde. Un escalofrío recorrió su espalda mientras tomaba el teléfono para llamar a su esposo. No sabía aún que acababa de comenzar una búsqueda que duraría años, una búsqueda destinada al fracaso desde el principio. En la biblioteca abandonada, el silencio regresó. Las puertas se abrieron solas, esperando a las próximas víctimas, porque el conocimiento, como decían las inscripciones en las paredes, siempre tiene un precio, y algunas bibliotecas no coleccionan solo libros. Los años pasarían, la policía peinaría cada centímetro de la ciudad. Los padres gastarían todos sus ahorros en detectives privados. Los afiches con los rostros sonrientes de Marina y Sofía se desvanecerían bajo el sol y la lluvia, pero las gemelas Mendoza permanecerían por siempre en esa cámara imposible, su esencia atrapada entre páginas que nadie jamás leería, agregadas a una colección que crecía década tras década, alimentándose de la curiosidad fatal de aquellos que se atrevían a cruzar el umbral de la biblioteca Fray Diego de la Magdalena. Y en las noches más silenciosas, cuando la luna llena iluminaba las calles empedradas de Guanajuato, algunos juraban escuchar las voces de 2 niñas llamando a su madre, un eco imposible que emergía de un edificio que, según los registros oficiales, había sido demolido hacía más de 30 años. Pero los registros, como los bibliotecarios saben bien, a veces mienten, y algunas historias, las más terribles, nunca encuentran su final. Fin del capítulo 1. Tentar nuevamente, Gok editar capítulo 2. El hallazgo. 9 años después, la ciudad de Guanajuato había cambiado considerablemente. Los edificios coloniales del centro histórico lucían restaurados gracias a los programas de preservación del patrimonio, las calles empedradas brillaban bajo nuevas luminarias LED, y el turismo había crecido exponencialmente. Sin embargo, algunas heridas nunca sanaban del todo, y el caso de las gemelas Mendoza seguía siendo una espina clavada en el corazón de la comunidad. Diego Herrera ajustó sus lentes mientras ordenaba los libros devueltos en el mostrador de la Biblioteca Pública Municipal Armando Olivares Carrillo, la nueva biblioteca que había reemplazado a la antigua Fray Diego de la Magdalena. A sus 28 años, Diego era el bibliotecario más joven del personal, pero su dedicación y amor por los libros lo habían convertido en el favorito tanto de sus colegas como de los usuarios habituales. Era un martes lluvioso de septiembre de 2024. El reloj marcaba las 6 de la tarde y la biblioteca estaba prácticamente vacía. Solo quedaban un par de estudiantes universitarios en la sala de lectura. Diego disfrutaba estos momentos de calma, cuando podía trabajar sin interrupciones, sumergido en el olor familiar del papel y la tinta. «Diego, ¿puedes quedarte a cerrar?», preguntó Luisa, la bibliotecaria jefe, mientras se ponía su gabardina. «Mi hija tiene fiebre y necesito recogerla de la guardería». «Claro, sin problema», respondió Diego, sin levantar la vista del libro que estaba catalogando. «Espero que se mejore pronto». «Gracias, eres un ángel. Solo falta guardar los libros del carrito y apagar las luces del archivo. Nos vemos mañana». Diego escuchó los tacones de Luisa alejarse por el pasillo de mármol. Le gustaba quedarse solo en la biblioteca después del horario de atención. Había algo mágico en caminar entre las estanterías silenciosas, como si los libros susurraran sus secretos solo para él. Terminó de catalogar los últimos ejemplares y se dirigió al carrito de devoluciones. Entre las novelas contemporáneas y los libros de texto, notó algo inusual, un libro que no reconocía. La cubierta era de cuero marrón oscuro, sin título ni autor visible. Las páginas amarillentas y el olor a humedad delataban su antigüedad. «¡Qué extraño!», murmuró, examinando el libro bajo la luz. «Este no es de nuestra colección». Abrió la primera página y encontró un sello descolorido. «Propiedad de la Biblioteca Municipal Fray Diego de la Magdalena». El corazón de Diego dio un vuelco.
Esa biblioteca había sido demolida hacía años, después de ser declarada estructuralmente insegura. ¿Cómo había llegado este libro hasta aquí? Intrigado, comenzó a hojear el contenido. Parecía ser un registro de préstamos de la década de 1950. Nombres, fechas, títulos de libros prestados. Todo normal hasta que llegó a una sección marcada con una cinta roja. Las páginas aquí eran diferentes, la caligrafía más cuidadosa, casi ceremonial. Registro de adquisiciones especiales, leyó en voz alta. La lista que seguía lo dejó perplejo. No eran títulos de libros, sino nombres de personas, todos en parejas. Las hermanas Ramírez, 15 de agosto de 1953. Los gemelos Castañeda, 3 de octubre de 1967. Las hermanas Morales, 22 de junio de 1974. La lista continuaba, página tras página. Diego sintió un escalofrío cuando llegó a la entrada más reciente. Las hermanas Mendoza, 15 de agosto de 2015, Marina y Sofía Mendoza. Todo México conocía esa historia. Las gemelas que desaparecieron sin dejar rastro, el caso que había obsesionado a los medios durante meses. Diego recordaba vagamente los afiches pegados por toda la ciudad, los rostros idénticos, sonriendo desde cada poste y pared. Pero había algo más. Debajo del nombre, con una caligrafía diferente, más reciente, alguien había escrito: «La verdad duerme entre los cimientos. Donde una puerta se cierra, otra permanece oculta. Las respuestas esperan a quien sepa leer entre líneas». Tercera columna, séptimo ladrillo, bajo la estrella del norte. Diego releyó el mensaje varias veces. Era claramente una pista, un acertijo. Alguien había dejado este libro deliberadamente para que fuera encontrado. Pero, ¿por qué? ¿Y qué significaban esas instrucciones crípticas? Miró el reloj. Las 7 de la noche. Los últimos estudiantes se habían marchado. Estaba completamente solo en la biblioteca. La decisión sensata habría sido entregar el libro a la policía, dejar que las autoridades se encargaran. Pero algo en su interior, tal vez la misma curiosidad que lo había llevado a convertirse en bibliotecario, lo impulsaba a investigar por su cuenta. Sacó su teléfono y buscó información sobre la antigua biblioteca Fray Diego de la Magdalena. Los resultados fueron escasos. Algunas fotos en blanco y negro, menciones en documentos históricos y varios artículos sobre su demolición en 2018. Sin embargo, un detalle llamó su atención. La biblioteca nueva había sido construida exactamente en el mismo terreno que la antigua. «Los cimientos», murmuró Diego. «La verdad duerme entre los cimientos». Se dirigió al archivo del sótano, un área restringida donde se guardaban los documentos históricos y los libros más valiosos. Sus pasos resonaban en la escalera de concreto mientras descendía. El sótano era un laberinto de pasillos estrechos entre estanterías metálicas, iluminado por tubos fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente. Diego conocía bien el archivo, pero nunca había prestado atención a los detalles estructurales. Ahora, con las palabras del mensaje en mente, examinaba cada columna, cada pared. Tercera columna, séptimo ladrillo, bajo la estrella del norte. Encontró las columnas originales de la antigua biblioteca, pilares de piedra que habían sido incorporados a la nueva estructura. Con su teléfono como brújula, ubicó el norte y comenzó a contar. La tercera columna estaba parcialmente oculta, detrás de una estantería llena de periódicos antiguos. Diego movió la estantería con esfuerzo, el metal chirriando contra el piso de concreto. La columna quedó expuesta, mostrando los ladrillos originales del siglo XVIII. Contó desde abajo. 1, 2, 3, 7. El séptimo ladrillo parecía igual a los demás, pero cuando lo presionó, sintió que cedía ligeramente. Con cuidado, aplicó más presión. El ladrillo se hundió con un clic audible, y una sección de la pared giró sobre un eje invisible, revelando un pasaje estrecho. El aire que emergió del hueco olía a siglos de encierro, a papel antiguo y secretos guardados. Diego dudó. Esto iba más allá de la simple curiosidad. Estaba a punto de entrar en un lugar que había permanecido oculto por quién sabe cuánto tiempo. Pensó en llamar a alguien, tal vez a la policía o a Luisa, pero algo lo detuvo. Si alguien había dejado ese libro para ser encontrado, tal vez era porque las vías oficiales habían fallado antes. Activó la linterna de su teléfono y se adentró en el pasaje. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y frases en latín.
Sus pasos levantaban nubes de polvo que danzaban en el haz de luz. El pasaje descendía gradualmente, llevándolo más profundo bajo tierra. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, el pasaje se abrió a una cámara más amplia. Lo que Diego vio lo dejó sin aliento. Era una biblioteca dentro de la biblioteca, una sala secreta llena de estanterías antiquísimas. Pero no eran los libros lo que capturó su atención, sino las fotografías. Cientos de ellas cubrían una pared entera. Todas mostraban parejas de gemelos o gemelas, organizadas cronológicamente. Diego se acercó con el corazón acelerado. Ahí estaban las hermanas Ramírez de 1953, los gemelos Castañeda de 1967 y docenas más. Y en la esquina inferior derecha, las más recientes, Marina y Sofía Mendoza. Pero las fotos de las Mendoza eran diferentes. Mientras que las demás mostraban a los niños sonriendo, estas parecían haber sido tomadas sin su conocimiento. Las gemelas caminando por la calle, entrando a un edificio que Diego no reconocía, y la última mostraba a las niñas paradas frente a lo que parecía ser la entrada de la antigua biblioteca. «Dios mío», susurró Diego, alguien las estaba siguiendo. Un escritorio ocupaba el centro de la cámara. Sobre él había más libros, cuadernos llenos de anotaciones, y lo más perturbador, un mapa de Guanajuato con múltiples marcas rojas. Cada marca correspondía a una desaparición de gemelos. Diego tomó uno de los cuadernos y comenzó a leer. La caligrafía era errática, a veces cuidadosa, otras veces frenética. 15 de julio de 2015. Las he encontrado, las gemelas perfectas. Su conexión es extraordinaria. Puedo sentirla incluso a distancia. Serán las últimas. Con ellas, el ritual estará completo. 3 de agosto de 2015. Las he observado durante semanas. Siempre juntas, siempre en sincronía. La mayor es curiosa, aventurera. Será fácil atraerla. La menor la seguirá, como siempre lo hace. 14 de agosto de 2015. Mañana. He dejado la puerta abierta. He plantado las historias sobre la biblioteca abandonada entre los niños del barrio. La curiosidad de la mayor hará el resto. Todo está preparado en la cámara inferior. Diego sintió náuseas. No era una desaparición al azar. Alguien había planeado meticulosamente el secuestro de las gemelas Mendoza. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Continuó leyendo, y las entradas se volvieron más extrañas. 16 de agosto de 2015. Hecho. Pero algo salió mal. La transformación no fue como esperaba. Puedo escucharlas aún, llamando desde el otro lado. El portal se cerró demasiado pronto. No pude completar el ritual de liberación. Están atrapadas entre mundos. 20 de agosto de 2015. Las voces no cesan. Me dicen cosas, me muestran cosas. La culpa me consume. Intenté volver a abrir el portal, pero los sellos antiguos son demasiado fuertes. Necesito encontrar otra manera. 1 de septiembre de 2015. He decidido sellar esta cámara. Dejaré instrucciones para que alguien, algún día, encuentre la verdad. Alguien más puro que yo. Alguien que pueda terminar lo que empecé. No para completar el ritual, sino para liberarlas. Para liberar a todas. La última entrada era de 2018, justo antes de la demolición. He sobornado a los trabajadores. La cámara inferior permanecerá intacta, sepultada bajo los nuevos cimientos. He escondido el libro de registro en la colección de la nueva biblioteca. Algún día, alguien lo encontrará. Alguien con el corazón y la mente necesarios para entender. Si estás leyendo esto, por favor, termina lo que yo no pude. La entrada a la verdadera cámara está en el sótano de la vieja fábrica textil Hidalgo, donde el río subterráneo se encuentra con los túneles coloniales. Las niñas aún esperan. Todas esperan. Diego bajó el cuaderno con manos temblorosas. La fábrica textil Hidalgo conocía ese lugar. Había cerrado hace años y ahora era un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Si el cuaderno decía la verdad, las gemelas Mendoza podrían estar aún con vida, atrapadas en algún tipo de... ¿qué? ¿Dimensión alterna? Sonaba a locura. Un ruido lo sobresaltó. Pasos arriba, en la biblioteca principal. Diego miró su teléfono. Las 9 de la noche. La biblioteca debería estar completamente vacía. Los pasos se acercaban a la escalera del archivo. Rápidamente, Diego fotografió todas las páginas que pudo del cuaderno y el mapa. Tomó el libro de registro original y lo guardó en su mochila. No podía dejar que quien fuera que estaba arriba encontrara este lugar.
no hasta que entendiera completamente lo que había descubierto. Los pasos bajaban por la escalera. Diego apagó su linterna y se movió silenciosamente hacia el pasaje de salida. En la oscuridad total, guiándose solo por el tacto, comenzó a retroceder por donde había venido. Detrás de él, escuchó el chirrido de la estantería siendo movida. Alguien conocía el secreto. Alguien más estaba buscando la cámara oculta. Diego aceleró, tropezando en la oscuridad. Llegó a la pared giratoria y la empujó, emergiendo en el archivo principal. Sin detenerse a cerrar el pasaje, corrió hacia las escaleras. Podía escuchar voces ahora, al menos 2 personas hablando en voz baja. Subió las escaleras de 2 en 2, su corazón latiendo desbocado. La biblioteca principal estaba a oscuras, iluminada solo por las luces de emergencia. Diego se movió entre las estanterías, usando su conocimiento del lugar para navegar hacia la salida. «El libro no está aquí», escuchó una voz masculina desde el archivo. «Alguien se nos adelantó. Revisa las cámaras», respondió otra voz, esta femenina. «Quiero saber quién estuvo aquí esta noche». Diego llegó a la puerta principal. Con dedos temblorosos, ingresó su código en el panel de seguridad. La puerta se abrió con un pitido electrónico que sonó terriblemente fuerte en el silencio. Sin mirar atrás, salió corriendo bajo la lluvia. No paró de correr hasta llegar a su pequeño departamento en el barrio de Embajadoras. Una vez dentro, con la puerta cerrada con doble llave, se permitió respirar. Sacó el libro de su mochila empapada y lo examinó más detenidamente bajo la luz de su lámpara de escritorio. En la última página, que antes no había notado, encontró una nota escrita con tinta fresca. «Si has llegado hasta aquí, no hay vuelta atrás. Ellos también te buscarán ahora». Las gemelas Mendoza fueron solo las últimas de una larga lista. Hay fuerzas en esta ciudad que se alimentan de los lazos entre almas gemelas. La única forma de detenerlos es encontrar a las niñas. Todas están vivas, pero no como las recuerdas. Ten cuidado en quién confías. Algunos que parecen ayudar son parte del problema. Busca a Carmen Mendoza. Ella nunca dejó de buscar. Ella tiene la otra mitad del mapa. Diego se dejó caer en su sofá, la mente dando vueltas. ¿Qué había descubierto? ¿Qué fuerzas operaban en las sombras de Guanajuato? Y lo más importante, ¿serían ciertas las implicaciones de que las gemelas Mendoza y todas las demás seguían con vida en algún lugar? Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con furia renovada. En algún lugar de la ciudad, Carmen Mendoza se preparaba para otra noche de insomnio, sin saber que un joven bibliotecario acababa de encontrar la primera pista real sobre sus hijas en 9 años. Y en las profundidades de la fábrica textil abandonada, en una cámara que no debería existir, docenas de voces infantiles susurraban al unísono, esperando que alguien por fin las encontrara. Diego tomó su teléfono. Tenía que tomar una decisión: contactar a las autoridades y arriesgarse a que los infiltrados mencionados en la nota interceptaran la información, o buscar a Carmen Mendoza por su cuenta y arriesgarse a enfrentar solo lo que fuera que hubiera tomado a las niñas. Mientras contemplaba sus opciones, no notó la figura encapuchada que observaba su ventana desde la calle, ni el símbolo que alguien había dibujado con tiza en su puerta, el mismo símbolo que había visto en las paredes del pasaje secreto. La caza había comenzado, y Diego Herrera, sin saberlo, se había convertido tanto en cazador. Carmen Mendoza siempre había sabido que sus hijas no se habían perdido. No como decía la policía, no como murmuraban los vecinos después de los años. Ella sentía en lo más profundo de su alma que Marina y Sofía seguían vivas. 9 años no habían borrado esa certeza, ni siquiera cuando Roberto, su esposo, finalmente se rindió y se marchó a vivir con su hermana en Puebla, incapaz de soportar la casa vacía. Esa noche, como tantas otras, Carmen se encontraba revisando por enésima vez la caja con recortes de periódicos, notas escritas a mano, grabaciones de testigos, cualquier cosa que pudiera ofrecer una pista. Lo hacía en silencio, acompañada solo por el tic-tac del reloj y el ronroneo tenue del ventilador de techo. Fue entonces cuando alguien llamó a la puerta. Eran casi las 11 de la noche. Nadie tocaba su puerta a esa hora. Su cuerpo se tensó. Se acercó lentamente, una mano en el picaporte y la otra sosteniendo el celular, lista para marcar a la policía. Miró por la mirilla. Un joven empapado por la lluvia, con expresión ansiosa, sostenía un libro viejo contra el pecho. «¿Señora Mendoza?», preguntó Diego apenas la puerta se entreabrió.
Por favor, no me cierre. No estoy loco. Encontré algo sobre sus hijas. Carmen lo dejó entrar sin una palabra. Le bastó con mirarlo a los ojos para saber que no mentía. En el comedor, Diego extendió el libro de registro y las fotografías. Carmen tembló al ver una imagen de sus hijas que nunca había visto antes, tomada desde lejos, mientras caminaban rumbo al centro. Entonces supo, sin lugar a dudas, que alguien las había estado observando. Diego le mostró las notas, el mapa con marcas rojas, los símbolos. Carmen escuchó en silencio, con una calma que sorprendió al joven bibliotecario. ¿Sabes lo que es esto?, preguntó él finalmente. Sé que no estás loco, respondió Carmen, bajando la mirada, porque esta no es la primera pista que recibo. Alguien me dejó esto hace 4 años. Se levantó y fue hasta su habitación. Volvió con una caja de madera cerrada con candado. Lo abrió con una llave que llevaba colgada al cuello. Dentro había un trozo de mapa antiguo, claramente arrancado de otro más grande, y un sobre sellado con cera roja. Diego tomó el fragmento de mapa con delicadeza. Aunque estaba amarillento y frágil, la calidad de los trazos y símbolos era inconfundible. Lo colocó junto al mapa que había encontrado en la cámara secreta. Ambos encajaban perfectamente. El contorno de los túneles coloniales subterráneos se alineaba, y un símbolo resaltaba al centro, el mismo que alguien había dibujado en la puerta de su departamento. ¿Quién le dejó esto?, preguntó Diego, sin apartar la vista del mapa. Un hombre mayor, extranjero, respondió Carmen, abriendo el sobre con la cera roja. Dijo que había investigado casos similares en otros países. Gemelos desaparecidos, siempre en edificios antiguos, siempre vinculados a bibliotecas o archivos. Me entregó esto y desapareció. Dentro del sobre había una carta escrita a mano en inglés, firmada por un tal Dr. Nathaniel Rowe. Decía que una sociedad secreta, conocida como la Hermandad del Umbral, recolectaba esencias empáticas gemelas desde el siglo XVIII. El propósito no era claro, pero mencionaba algo llamado el Archivo de las Almas, una especie de plano dimensional alterno, construido dentro de estructuras físicas que compartían ciertas condiciones simbólicas y geográficas. El ritual que intentaron con mis hijas, susurró Carmen, mientras tomaba la carta con manos temblorosas. No fue el primero. Diego asintió, le habló de la cámara bajo la biblioteca, del cuaderno con las observaciones del perpetrador, de las voces que aún podían escucharse. Carmen no lloró. Simplemente apretó los labios y afirmó con la cabeza. Entonces tenemos que ir a esa fábrica, dijo. Mañana mismo. He esperado 9 años. No esperaré un día más. Diego dudó. No será fácil. Nos están vigilando. Anoche, alguien me siguió hasta mi casa. Carmen fue a la cocina y volvió con una caja de herramientas. Sacó un viejo revólver envuelto en trapos. Mi padre era policía. Me enseñó a disparar cuando tenía 15. No soy tan frágil como parezco. Ambos pasaron la noche planificando. El acceso a la fábrica Hidalgo estaba clausurado oficialmente, pero Carmen conocía una entrada secundaria, un túnel de servicio que cruzaba bajo el canal. Al amanecer, saldrían por separado, tomarían rutas distintas y se encontrarían en el Callejón del Beso, justo detrás del Teatro Juárez. Diego, dijo Carmen antes de que él se marchara, gracias por no rendirte, por buscar lo que otros dejaron atrás. Él asintió, abrumado por la gravedad de lo que habían emprendido. Mientras caminaba por las calles mojadas de Guanajuato, sentía que algo se había activado, como si las piezas de un rompecabezas oculto durante siglos comenzaran por fin a encajar. La fábrica textil Hidalgo se alzaba como un gigante dormido en las afueras de Guanajuato, rodeada por maleza y muros colapsados. Aunque oficialmente había sido clausurada tras un incendio menor en 2017, los vecinos aún evitaban acercarse. Decían que por las noches se escuchaban voces infantiles y luces danzaban tras los ventanales rotos. Carmen y Diego llegaron al punto de encuentro separados, como habían planeado, poco antes del amanecer. Se saludaron sin palabras y descendieron por una escalinata disimulada entre la maleza. El túnel de servicio estaba húmedo, cubierto de raíces y con un olor penetrante a tierra y óxido. Avanzaron en silencio, iluminando el camino con linternas pequeñas. Tras casi 20 minutos de marcha, llegaron a una compuerta de metal oxidado. Carmen sacó una llave que le había entregado el mismo hombre que le dio el mapa.
Él dijo que esta cerradura fue colocada por los mismos que sellaron el lugar. Explicó que el metal tiene propiedades especiales. Algo sobre anular el vínculo etérico. Diego no sabía qué pensar, pero su pulso se aceleró cuando la puerta cedió con un chirrido ancestral. Del otro lado, una escalinata de piedra descendía en espiral. Bajaron sin hablar. La linterna de Diego parpadeó un par de veces, como si algo interfiriera con la batería. ¿Sientes eso?, preguntó Carmen en voz baja. El aire está cargado. En la base de la escalera se abría una cámara similar a la que Diego había encontrado bajo la biblioteca, pero mucho más grande. Era una biblioteca circular, con decenas de niveles en forma de anillos concéntricos, conectados por puentes estrechos. Miles de libros cubrían las paredes, todos con cubiertas oscuras y símbolos extraños, y en el centro, un altar de piedra custodiado por 4 figuras encapuchadas. «Dios mío», murmuró Diego. Las figuras no reaccionaron, parecían estatuas, pero su piel tenía una textura cerosa, casi humana. En el altar, una esfera flotaba sobre una base de obsidiana. Dentro de la esfera, imágenes fugaces, niñas corriendo, túneles sin fin, voces gritando. Carmen avanzó, sin miedo. «Marina, Sofía», susurró. La esfera reaccionó. Imágenes más nítidas surgieron, sus hijas abrazadas llorando en una sala idéntica a esa, muchos niveles más abajo. La esfera pulsó con fuerza. Una voz grave resonó en la cámara. «El vínculo está completo. La llave ha sido traída. El ciclo puede ser interrumpido o consumado». Diego dio un paso atrás. La esfera ahora proyectaba símbolos sobre las paredes, activando pasajes que se abrían lentamente en los niveles inferiores. «Es ahora o nunca», gritó Carmen. «Tenemos que bajar». Diego la siguió, sabiendo que aquel descenso sería también un viaje hacia lo desconocido. Lo que encontraran allí decidiría no solo el destino de Marina y Sofía, sino el de todas las almas atrapadas en la cámara eterna. Los niveles inferiores de la cámara eterna eran más oscuros, más fríos, más vivos. Cada paso que daban Carmen y Diego despertaba ecos que no eran suyos. Las estanterías susurraban, los libros temblaban ligeramente al paso de sus linternas y las escaleras crujían como si respiraran. El aire era espeso, saturado de electricidad estática, y la arquitectura del lugar parecía moverse sutilmente, desafiando las leyes físicas. A medida que descendían, comenzaron a ver rostros en las paredes, retratos etéreos de niños y niñas, todos con expresiones de angustia o resignación. Marina y Sofía aparecieron varias veces, sus imágenes proyectadas como sombras vivas, repitiendo los mismos gestos en bucles infinitos. «No son recuerdos», dijo Diego con la voz quebrada. «Son fragmentos de conciencia, atrapados. Ellas están vivas», insistió Carmen con una firmeza casi sobrenatural. «Puedo sentirlas». Llegaron al nivel más bajo, donde un inmenso portón de hierro bloqueaba el acceso a la cámara final. Encima del portón, grabado en piedra, un mensaje: «Toda alma doble debe ser reflejada para liberarse. Un corazón debe partir para que otro despierte». Carmen y Diego intercambiaron una mirada. Sabían que eso no podía significar nada bueno. El portón se abrió solo, con un rugido de metal oxidado. Al otro lado, una sala circular idéntica a la del altar. En el centro, Marina y Sofía en pie, de espaldas inmóviles. Alrededor de ellas una docena de niños y niñas con características similares. Todos eran gemelos, todos atrapados en una especie de trance. «¡Hijas!», gritó Carmen corriendo hacia ellas. Las niñas no reaccionaron. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. Diego intentó acercarse, pero una barrera invisible le impidió avanzar. Una figura emergió de las sombras. No era alta ni monstruosa. Era un hombre mayor, de aspecto común, pero sus ojos no tenían pupilas, solo blanco, como las páginas de un libro sin escribir. «Las almas gemelas son la fuente más pura de conocimiento sincrónico», dijo con voz calmada. «Llevan en sí la armonía perfecta, el espejo absoluto. En este lugar su resonancia mantiene el archivo de las almas funcionando. Tú lo abriste, bibliotecario. Tú puedes cerrarlo». «¿Cómo?», preguntó Diego sin moverse. «Sacrificio, desconexión. Si una parte renuncia a la unión, el ciclo se interrumpe. Pero debe ser voluntario y debe doler». Carmen se volvió hacia sus hijas comprendiendo la implicación. La única forma de romper el hechizo era obligar a una a dejar a la otra.
a que rompieran el vínculo que las había unido desde el vientre materno. Lentamente se arrodilló entre ellas y les tomó las manos. Les habló de su infancia, de sus juegos, de la tarde de la desaparición. Les pidió perdón por no haber llegado antes. Las niñas comenzaron a parpadear. Lágrimas brotaron de sus ojos. «Marina», susurró Carmen, «eres fuerte. Siempre lo fuiste. Si una debe quedarse, que no sea tu hermana». Las palabras actuaron como una llave. Sofía cayó al suelo, inconsciente, liberada. Marina gritó, un grito que resonó como un trueno en toda la cámara. La esfera del altar se quebró en 1000 fragmentos de luz. Los otros niños comenzaron a despertar, uno por uno, como si el hechizo se rompiera en cadena. La figura del hombre sin pupilas comenzó a desvanecerse, absorbida por las grietas que se abrían en el suelo. «¡Corran!», gritó Diego. Carmen cargó a Sofía y corrieron entre estanterías que colapsaban, entre columnas que explotaban en haces de energía. Marina corría tras ellos, llorando, repitiendo que no quería dejar a nadie atrás. Cuando emergieron por la escalera en espiral, el mundo ya no era el mismo. Afuera amanecía, las nubes se disipaban, la fábrica temblaba, colapsando tras ellos como si una fuerza ancestral finalmente hubiera sido liberada. Horas después, la policía, los bomberos, los periodistas, todos llegaron. Nadie entendía lo ocurrido. Nadie podía explicar por qué 12 niños desaparecidos hacía décadas estaban allí, sanos, sin haber envejecido un solo día. Pero Carmen no dio entrevistas, ni Diego. Sabían que la verdad no podía ser comprendida, solo protegida. Esa noche, en casa, Carmen abrazó a sus hijas. Marina no volvió a ser la misma. Había perdido algo allá abajo. Sofía, en cambio, comenzó a dibujar compulsivamente símbolos, mapas y puertas. Diego, por su parte, renunció a la biblioteca. Se mudó lejos, pero conservó el cuaderno del ritual y el mapa completo. Sabía que no todo había terminado, que otras cámaras, en otras ciudades, quizás aún seguían activas. Y cada tanto, cuando la lluvia caía con fuerza, miraba al cielo y pensaba, ¿cuántas almas aún esperan ser liberadas? 3 semanas después del colapso de la fábrica Hidalgo, Guanajuato aún no había recuperado su ritmo habitual. La ciudad respiraba un silencio extraño, como si algo invisible la envolviera, suspendido en el aire entre las callejuelas empedradas y las fachadas coloniales. Los periódicos dejaron de cubrir el caso de los niños recuperados, luego de que el gobierno federal sellara toda la información. Oficialmente, se trató del desmantelamiento de una red clandestina en un antiguo refugio subterráneo. Ningún nombre fue divulgado, ningún detalle. Diego Herrera vivía ahora en San Miguel de Allende, a menos de 1 hora de distancia. Intentaba mantener una rutina. Se despertaba temprano, leía periódicos, trabajaba clasificando libros antiguos en la biblioteca de una universidad local. Pero las noches eran otra historia, pesadillas, siempre las mismas, cámaras subterráneas, libros que latían como corazones, voces de niños llamándolo por nombres desconocidos. Y lo peor, Marina parada sobre un puente de estanterías, mirándolo fijamente, siempre en silencio, siempre con los ojos hundidos y la piel más pálida que la última vez. Aquella madrugada de octubre, Diego despertó empapado en sudor. Algo en ese sueño había cambiado. No era solo un recuerdo, había algo más, algo nuevo. Con manos temblorosas, abrió el cuaderno ritual que había traído de Guanajuato. Una nueva línea, escrita con la misma caligrafía espectral de siempre, había aparecido. El archivo fue fracturado, no destruido. Una grieta permanece abierta, las voces cruzan. Diego sintió que el estómago se le encogía. No había escrito eso. Nadie más había tocado ese cuaderno. Sin embargo, la tinta aún estaba fresca. En ese instante su celular vibró. Un mensaje de texto. Número desconocido. Carmen desapareció. Marina está diferente. Ven, hay más. Diego salió de casa sin dudar. Cogió su mochila, el cuaderno y una linterna. En el fondo siempre había sabido que esto no había terminado. La hermandad del umbral tal vez se había replegado, pero jamás desaparecido. La lluvia caía con fuerza cuando Diego llegó nuevamente a Guanajuato. La ciudad parecía aún más antigua bajo el aguacero, como si el tiempo hubiese retrocedido. Tomó un taxi hasta el barrio de San Javier, pero cuando llegó a la casa de Carmen Mendoza, la encontró vacía. La puerta estaba cerrada, pero sin candado.
la ventana del frente entreabierta. Un silencio anormal reinaba en el interior. Entró con cautela, anunciando su presencia, pero no recibió respuesta. La casa parecía intacta, salvo por una diferencia evidente. Todas las paredes del comedor estaban cubiertas por dibujos hechos con tiza blanca, círculos, símbolos, líneas que recordaban constelaciones deformadas. En el centro, un mapa de Guanajuato con marcas nuevas, y con una palabra escrita en tinta roja. Resonancia. Marina, llamó Diego, su voz resonando en la casa vacía. Del pasillo surgió una figura. Era Marina, ahora de 12 años, aunque su rostro parecía mayor, más serio. Llevaba un suéter largo, el cabello enmarañado y los pies descalzos. Sabía que volverías, dijo sin emoción. Mamá se fue anoche. La llamaron desde abajo. No quiso que yo fuera. Diego se acercó lentamente tratando de mantener la calma. ¿Desde abajo? ¿De dónde hablas, Marina? De la biblioteca que no se cerró, respondió ella. La que está debajo de la ciudad, no la de la fábrica, la otra. Diego sintió que la temperatura bajaba. Hay otra cámara. Marina asintió. Caminó hasta la pared y señaló uno de los dibujos. Era un túnel que pasaba justo por debajo del Teatro Juárez, conectado a los antiguos canales coloniales. Ahí empezó todo, dijo. La hermandad no construye, solo abre lo que ya existe. La grieta no se cerró. Y ahora llaman a otros. Diego comprendió, horrorizado, que la cámara eterna no había sido destruida, solo desplazada, que los rituales de alguna forma seguían activos, y que Carmen, desesperada, había seguido una nueva pista por su cuenta. «Tenemos que encontrarla», dijo él. As ruas de Guanajuato ainda estavam molhadas quando Diego e Marina deixaram a casa. Ela o guiava com passos firmes, como se soubesse exatamente para onde ir, ignorando o frio e a escuridão que envolviam os becos. Não falavam muito. A tensão entre eles era feita mais de intuição que de palavras. Ao chegarem ao Calejão del Truco, Marina parou diante de uma tampa de ferro fundido no chão. «Aquí empieza», disse com voz baixa. «Es una de las entradas antiguas a los túneles coloniales. Está sellada por fuera, pero no por dentro». Diego se ajoelhou e passou os dedos pela borda da tampa. Estava marcada com o mesmo símbolo que vira na Câmara Eterna. Um círculo cortado por 3 linhas paralelas, como páginas dentro de um olho. Com esforço levantaram a tampa. Um cheiro de pedra molhada e tempo esquecido os envolveu. A escadaria era estreita e descia em espiral. Diego ativou sua lanterna. A luz revelou paredes cobertas de musgo e inscrições antigas, algumas em latim, outras em espanhol arcaico, todas girando em torno do mesmo conceito: conhecimento como oferenda. «No me acuerdo de todo lo que pasó allá abajo», confesó Marina en cuanto decían, «pero escucho sus voces cuando me duermo. No gritan. Me explican cosas que no entiendo, pero que parecen necessárias». Diego a observava, preocupado. Aquela menina não era mais a criança que ele ajudara a resgatar. Algo nela havia mudado. Uma gravidade no olhar, uma serenidade desconcertante. Após 20 minutos, chegaram a uma câmara alagada. Ao fundo, um altar parcialmente submerso refletia a luz da lanterna. Sobre ele descansava um artefato semelhante à esfera da primeira câmara, mas rachada. De dentro emanava uma luz pulsante, quase viva. «Esto es la grieta», sussurrou Marina. «La ruptura. Un punto entre 2 planos. Ellos no pueden cruzar del todo. Aún». Diego se aproximou com cautela. Sentia a pressão no peito aumentar. A esfera emitia um som grave, uma espécie de sussurro contínuo. Quando tocou a base de pedra, a luz piscou, e por um instante viu o rosto de Carmen dentro dela. «Está viva!» gritou. «Marina, tu madre está viva!» «Sí», respondeu ela sem surpresa, «pero atrapada en el otro lado. Y si cruzamos ahora, no podremos volver sin pagar el precio». Diego retiró la mano del altar, temblando. La imagen de Carmen se desvaneció tan rápido como había aparecido, pero su mirada quedó grabada en su memoria. Ojos abiertos, suplicantes, como si lo hubiese reconocido. La grieta no era solo un canal de conocimiento, era un umbral activo, una herida entre 2 planos. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó Diego sin dejar de observar la esfera agrietada. Marina se arrodilló frente al altar, cerró los ojos y colocó ambas manos sobre la piedra. Durante unos segundos no pasó nada. Luego, la esfera comenzó a girar lentamente sobre su eje, proyectando imágenes flotantes en el aire.
figuras encapuchadas rodeando a un niño dormido, círculos de fuego en salas subterráneas, libros que se escribían solos, y una silueta conocida, la del hombre sin pupilas, hablándole a una multitud de niños en la oscuridad. La hermandad encontró otro camino, dijo Marina con la voz más grave. Cuando destruimos el núcleo anterior, parte de ellos cruzó incompleto. No pueden sostenerse sin nuevas almas, sin nuevos vínculos gemelos. Diego se levantó y comenzó a caminar en círculos, tratando de entender. Entonces, ¿quieren usar esta grieta para abrir una nueva cámara? No, respondió Marina, mirando directamente a sus ojos. Quieren usarme a mí. El silencio fue absoluto. Diego necesitó varios segundos para procesarlo. Tú, pero, ¿por qué tú? Porque fui marcada cuando escapamos, dijo ella. Porque vi más de lo que debía. Y porque mi vínculo con Sofía aún existe. Pero está incompleto. Soy una variable inestable. Y eso los atrae. Diego sintió una náusea súbita. Todo esto iba más allá de cualquier lógica. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sellamos esto? ¿Destruimos la grieta? Marina negó con la cabeza. No podemos sellarla desde aquí. Necesitamos cruzar, encontrar a mi madre y cerrar el portal desde el otro lado. Diego la miró sin saber qué decir. Era una locura. Pero era una locura que de algún modo tenía sentido. ¿Estás segura? No, respondió Marina, pero ya no hay vuelta atrás. La esfera giró una última vez y proyectó un círculo de luz en el suelo, delineando una puerta. Era la entrada al otro lado. Diego respiró hondo. Si entraban allí ya nada volvería a ser igual.